Comenzamos el estudio de nuestras vías motoras, nuestras vías descendentes, voluntarias, las que dependen de nuestra voluntad. Las denominamos eferentes por ser motoras, somáticas por inervar todos los músculos esqueléticos y generales porque tenemos músculos esqueléticos de la cabeza hasta los pies. Clásicamente esta vía es conocida por todos nosotros como la vía piramidal, por pasar por las pirámides de la médula oblonga en su mayoría. De hecho, tiene dos componentes. Si vamos a inervar nuestro cuerpo, no la cabeza, tiene el componente o la vía córtico-espinal, la que hacen los nervios raquídeos. Pero si vamos a inervar la cabeza, utilizamos la vía córtico-nuclear porque está distribuyéndose por los pares craneales. Vamos a comenzar con la córtico-espinal. Esta vía córtico-espinal, como es consciente, es cruzada y tiene dos neuronas. La motoneurona superior o alta está ubicada en el giro precentral, el área 4 de Brodmann. Y la inferior, del lado contrario, en este caso del lado izquierdo, en el asta anterior de la médula espinal, la asta motora, vale decir las láminas 8 y 9 de Rexed. ¿Cómo lo hace? Desde los hemisferios cerebrales en la sustancia blanca, el axón de la corteza va por la porción más ventral y ocupa las pirámides en la médula oblonga. Y allí en el corte 9 de las pirámides, esta vía se va a cruzar. Vean ustedes, la mayoría, el 85%, en el cuarto inferior de la médula oblonga infraolivar, para formar la decusación motora típica de la vía y dar como resultado un tracto que se denomina córtico-espinal lateral, por ir en el funículo lateral de la médula espinal para hacer sinaxis en el asta anterior. Pero hay un 15% que no se cruzó en médula oblonga, en bulbo, sino este 15% sigue del mismo lado derecho. Sin embargo, va ahora por el funículo anterior de la médula espinal y en médula espinal se tiene que cruzar. Esta vía se conoce como este tracto como córtico espinal anterior por viajar por el funículo al anterior, dando como resultado que el 100% de la vía es cruzada, el 85% en médula oblonga y el 15% en médula espinal. Pero de allí sale por la raíz anterior para el nervio raquídeo para inervar a todos los músculos esqueléticos. ¿Cómo se organiza esta vía? Bueno, en corteza cerebral utilizamos el homúnculo del profesor Penfield, que como ustedes recuerdan, aquí en amarillo estoy representando la mano, el brazo, pero en color azul, en la parte más superior, estoy representando el tronco y en la cara medial, para decir en el lobulillo paracentral, la parte anterior del lobulillo, el área 4, represento la pierna y el pie. Estas fibras al cruzarse en la decusación motora se van colocando por delante de la mano. Vean ustedes, la mano queda como atrás en la decusación. Pero luego al llegar a la médula espinal, esta vía se organiza como la vimos en la sensitiva. Las piernas están laterales y las más mediales son las del brazo, el lado de la mano. Tanto para este 85% del córtico espinal lateral como el 15% del córtico espinal anterior. Obsérvese por otro lado que, y esto es muy importante, quiero que sepan que la vía es 100% cruzada, solo que el 85% fue en médula oblonga y el 15% en médula espinal. ¿Cómo se organiza esta vía? En el hemisferio cerebral hace como una corona por la dispersión de todas las áreas motoras que se denomina corona radiada. Esta corona radiada, que está bastante abierta como un abanico, ahora se estrecha en el brazo posterior de la cápsula interna. De hecho, esta vía pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, organizada como la vimos a la sensitiva, y en el subtálamo, en el pie mesencefálico, tiene que ocupar los 3/5 intermedios, pasando por delante de la sustancia negra, mientras que en el puente lo hace por delante del menisco medial
Y lo más importante, cómo esta vía está organizada en las pirámides de la médula oblonga. Así resumimos que nuestra vía tiene, esta vía motora descendente, tiene 2 neuronas nada más. La primera neurona, conocida como neurona motora alta, y la segunda neurona como la neurona motora inferior en médula espinal. La alta está en el área 4. En los hemisferios cerebrales formó la corona radiada, pasó por el brazo posterior de la cápsula interna, pasó lateral al subtálamo en diencéfalo. Lo más importante es que cuando llega a mesencéfalo se ubica en los 3/5 intermedios del pie mesencefálico, la parte más ventral o anterior. Luego en puente lo hace en las bases pontinas y en el bulbo es muy importante que ocurre la decusación del 85% para formar el CEL o del 15% para formar el CEA, siendo 100% cruzada. En médula espinal conseguimos la motoneurona inferior, que como ustedes saben corresponde a la lámina 8 y 9 de Rexel. Ahora estudiemos el contingente córtico-nuclear para inervar los músculos de la cara profunda y superficial. Tiene obviamente las 2 neuronas. La primera, ubicada en la porción inferior del giro precentral del área 4, donde está representada la cara, pero además para los movimientos de los ojos, recordemos el área de Exner. En el giro frontal medio, vale decir el área 8, aquella encrucijada, solamente para los músculos de los ojos, de la órbita. La segunda neurona estará en todos los núcleos motores de los pares craneales que vimos en el tallo. Repasémoslo. El 3 y el 4 en mesencéfalo, el 5 en el puente, el 6 el abducen y el 7 el facial que te pinto en azul también en puente, mientras que en la médula oblonga en el bulbo nos ha quedado el 9, 10 y 11 representado por el núcleo ambiguo aquí en amarillo, y el 12 el del hipogloso muy medial representado para el par 12 aquí también en azul. ¿Cómo lo hace? Desde la corona radiada sale el contingente córtico nuclear y tiene que pasar, vean esto, por la rodilla de la cápsula interna, ya no lo hace por el brazo posterior. Ese contingente córtico nuclear recorre todo el tallo encefálico y en forma cruzada, esta vía es voluntaria y cruzada, le estará dando la inervación a los núcleos de los pares craneales contralaterales a la vía, en este caso los del lado izquierdo. La vía se originó en el lado derecho. Vean en especial que para los núcleos del facial, el azul y el del hipogloso, he dado 2 ramitas. Uno para la parte superior del núcleo y otro para la parte inferior. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que esta vía es ahora también doblemente reforzada por el otro hemisferio. Es decir, un núcleo, todos estos núcleos reciben fibras también ipsilaterales del mismo hemisferio cerebral. Son reforzadas doblemente por ambos hemisferios, el contralateral y el ipsi. Pero para el facial, solamente del mismo lado recibe la parte superior, ya que la parte inferior del facial para los músculos peribucales solamente recibe fibras cruzadas, esas que te pinté en azul. Está desprotegido la parte inferior del núcleo del facial. Igual sucede para el hipogloso. Vean aquí, el núcleo del facial, la parte inferior, solamente tiene fibras cruzadas para los músculos peribucales. De la misma forma, el núcleo del hipogloso, la parte inferior, solo tiene fibras cruzadas, solamente de ese hemisferio, para el músculo geniogloso. Y esto es muy importante desde el punto de vista clínico, como veremos después. En la cápsula interna, aquí colocamos como este contingente córtico nuclear pasa por la rodilla, no como vimos en el córtico espinal que pasaba por el brazo posterior, en forma ordenada, adelante las del 3 y atrás las del 12, todas así.
Haciendo un resumen de esta vía, que es muy fácil de interpretar, vemos que la primera neurona, la neurona motora alta, está en el área 4, en el área 8, mediante el giro frontal medio para los ojos. Hace la corona radiada, pero pasa por la rodilla de la cápsula interna. En mesencéfalo, esta vía se coloca en el segundo quinto medial. Ella es medial a los brazos. Ahí donde vimos nosotros los quintos intermedios. En el segundo quinto medial, en el pie mesencefálico. Y aquí ya la vía pues discurre para todos los pares craneales motores, donde es cruzada y es directa. Es decir, cada núcleo recibe de los dos hemisferios, menos el nervio facial, que la parte inferior solo recibe fibras cruzadas para los músculos peribucales, y el nervio hipogloso, que para el genio-gloso solo recibe fibras cruzadas. Comenzamos el estudio de la vía extrapiramidal, una vía inconsciente, la vía involuntaria, la vía del control, la coordinación de los movimientos de precisión. Mediante esta vía, para que lo comprendas, cuando tú vas a realizar un movimiento con el área 4, para que sea preciso a tomar un lápiz o a agarrar un bisturí, tú tienes, esta vía inhibe los músculos que no son necesarios, que se encendieron todos los del cuerpo. Una vez inhibidos eso, el movimiento puede ser preciso. Por ejemplo, la pinza que tú haces con la flexión. Tiene dos componentes. Una vía larga, que es la que utiliza el niño cuando está aprendiendo a caminar, aprendiendo a gatear, aprendiendo a bailar, a mover sus brazos para comer, a tomar la cucharilla. Esa vía larga es la vía cerebelosa. Comprende 6 neuronas: córtico, pontino, cerebelo, dentado, tálamo cortical. Y tenemos una vía corta, que es la vía cuando ya tú has aprendido el movimiento, es la vía ya de los drivers hechos. Utiliza los núcleos de la base. Veamos la primera neurona ubicada en las áreas supresoras de los 5 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. La segunda neurona de la vía estará en los núcleos pontinos, que están en el puente del mismo lado. La tercera se va a ubicar en el neocerebelo, que es lóbulo posterior más núcleo dentado, del lado contrario a donde comenzó la vía. La cuarta neurona va a estar ubicada en la porción de los núcleos intermedios del tálamo que ya estudiamos. ¿Te acuerdas que la porción intermedia era motora extrapiramidal? Y la cuarta neurona, la terminación, no es más que el área motora primaria, el área 4, donde por acción GABAérgica se van a inhibir los músculos que no sean necesarios para un movimiento de precisión. Los paraliza. Una vía inhibitoria. ¿Cómo lo hace? Bueno, de la primera neurona salen las fibras, por ejemplo, frontopontinas, que pasan por el brazo anterior de la cápsula interna y por el quinto medial del mesencéfalo. Esas fibras se tienen que cruzar una vez que hacen sinapsis en el núcleo pontino en el pedúnculo cerebeloso medio. Es la primer cruce que hacen. Así lo hacen las parietopontinas, que son azules. Así lo hacen las temporopontinas, las rojas. Y así lo hacen las occipitopontinas. Es cierto que las parieto, las azules, la harán por el brazo posterior, las temporo por la porción sublenticular y las occipitopontinas por la porción retrolenticular de la cápsula interna, y estarán en el quinto lateral del pie mesencefálico. Del núcleo dentado, porque es dentotalámica, deben salir al tálamo. ¿Y por dónde lo hacen? Por el único sitio que pueden llegar, por el pedúnculo cerebeloso superior, y al llegar al mesencéfalo se vuelven a cruzar, como a rectificar el cruce que hicieron primero, ¿no?, en el puente, y forman la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores para poder ascender a hacer sinapsis en el tálamo intermedio.
Del tálamo intermedio, donde hacen sinapsis, se van a proyectar estas fibras al área 4, vale decir, al giro precentral, el área motora primaria, inhibiendo los músculos que no son necesarios, si no sería un caos, y dejando libres a los que sean necesarios. Quiero que vean cómo se organizan en la cápsula interna las fibras frontopontinas en el brazo anterior, las azules, las parietopontinas en el brazo posterior, las temporopontinas en esta porción debajo del núcleo lenticular. Esta es la porción sublenticular para fibras temporopontinas. Y la porción detrás del núcleo lenticular, la porción retrolenticular, deja las verdes, las occipitopontinas. En el mesencéfalo también tienen una organización en el pie mesencefálico, en la porción anterior. Esta es la sustancia negra, ellas se encuentran por delante de la sustancia negra, dejando las frontopontinas, las amarillas, en el quinto medial del pie mesencefálico. Mientras que las parieto, las azules, las temporo, las rojas y las verdes, las occipitopontinas, lo hacen en el quinto lateral del pie mesencefálico. Ahora veamos la vía extrapiramidal de circuito corto, la vía que no necesita el cerebelo porque ya has aprendido el movimiento y has creado un software en nuestro cerebro. Esta es la vía que utiliza los núcleos de la base. Bueno, la primera neurona de esta vía está en las mismas áreas supresoras de la vía larga, en los 5 lóbulos de nuestro cerebro. Y vean ustedes que de estas primeras neuronas vamos a encontrar una segunda neurona ubicada en los núcleos de la base. Aquí te presento en particular, además del núcleo lenticular, putamen y globo pálido, un nuevo núcleo que le da el núcleo accumbens, ubicado en la porción anterior del tálamo. Le da ese carácter adictivo, ese carácter de placer, porque esta vía está mediada por dopamina, la droga, el neurotransmisor de la felicidad. Y bueno, aquí tenemos la segunda neurona en el putamen, la tercera en el globo pálido. Hasta ahora llevamos un componente córtico putamino pálido. Y la tercera neurona de esta vía puede estar en 3 sitios. En primer lugar, el tálamo en la porción intermedia, que es motora extrapiramidal. Es la vía, por decirlo, principal o directa, pero también puede utilizar el núcleo rojo en mesencéfalo o la sustancia negra del mesencéfalo y de subtálamo. Recuérdense que estas dos llegan a subtálamo. Y la última neurona de esta vía, mira dónde va, al área 8, al área suplementaria motora, el área premotora, donde está el gran jefe, el gran circuito de extrapiramidal de todo lo aprendido, y tiene la posibilidad de seguir aprendiendo. ¿Cómo lo hace? Desde estas áreas supresoras del lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital se hace sinapsis en el putamen. Es la vía aferente por excelencia. De putamen hay que hacer sinapsis en el globo pálido, esta es la vía eferente. Y del pálido podemos tomar la vía del tálamo para llegar como vía tálamo cortical al área SMA. Esta vía entonces la llamamos córtico, putamino, pálido, tálamo cortical. Pero también podemos utilizar la vía del núcleo rojo, o sea, de pálido rúbrica, por ejemplo. O podemos utilizar la vía de la sustancia negra, sería pálido nígrica. Así la primera con el núcleo rojo. Del núcleo rojo pasaríamos al tálamo, rubrotalámica, porque no hay nada que llegue a la corteza que no pase por el tálamo. Y después de llegar al tálamo, tanto el rojo
como la sustancia negra, sí llegan a la corteza. La del grupo rojo entonces le llamamos corticoputamino pálido rúbrica tálamo cortical. Mientras que la de la sustancia negra se llamará corticoputamino pálido nígrica tálamo cortical. Quería decirte que clásicamente el núcleo caudado y el putamen representan la porción más evolucionada, más del adulto, por así decirlo, de un cerebro maduro. Ese es el neoestriado, y así le decimos nosotros. Tú debes imaginarte que aquí son movimientos de precisión realizados con los dedos, con las punticas de los dedos, la del relojero, la del cirujano. Pero también hay movimientos de precisión menos evolucionados, sobre todo para los animales que no tienen dedos sino cascos, que también son de destreza, pero que no requieren los dedos en particular, sino las articulaciones del hombro, de la cadera. Esa se denomina, está formada por el globo pálido y es el paleoestriado.